Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Renzo Cavani, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y continuando con nuestro curso sobre postulación del proceso o también Derecho Procesal Civil 1, corresponde hoy entrar ya al primer tema propiamente de nuestro curso, que es justamente la demanda y la pretensión. Recuerden que en el anterior video nosotros habíamos dicho de que este curso, más que concentrarse en la postulación del proceso, se iba más bien a concentrar en todo lo que corresponde al análisis de las instituciones que conforman el proceso en primera instancia, el proceso de conocimiento de primera instancia. Muy bien, entonces antes de hablar de la demanda y la pretensión, ustedes van a poder ver aquí de que están divididos los temas. Sí que es importante hablar antes de algunas cosas que resultan premisas para la discusión. En posteriores videos ya vamos a hablar propiamente de la teoría de la demanda, de la pretensión y varias cuestiones que también están involucradas. Y luego ya hablaremos de la estructura del proceso civil, como ustedes pueden verlo aquí. En este video vamos a conversar fundamentalmente de estas premisas que están aquí mostradas y también lo que corresponde a la relación entre libertad y proceso civil. Muy bien, entonces algo que hay que tener en cuenta es que por el hecho de que estamos hablando de un proceso, no estamos hablando necesariamente de un proceso judicial. Esto es realmente fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Claro, esto de acá tiene más que ver con una explicación de corte, si se quiere, filosófico-político y también de derecho constitucional. O sea, es decir, ¿para quién sirve el proceso? ¿O de quién es el proceso, en otras palabras? ¿O cuál es el papel del interés público en un proceso? Esto, por supuesto, tiene que ver con asunciones que tienen que ver con, por ejemplo, cuál es el papel del individuo frente al Estado. Y aquí, evidentemente, entra todo lo que tiene que ver con las garantías. Sobre esto se ha escrito bastante. Hay muchas posiciones que son contrapuestas entre sí, varios autores que no están de acuerdo, por ejemplo, en qué cosa debe, cómo debe conformarse el proceso, si es que tiene alguna preponderancia el individuo respecto del Estado o exactamente cuáles son las teorías que están por detrás de las así llamadas garantías constitucionales o garantías procesales. Esto es un debate complejo, no lo tocaré aquí. Sin embargo, vale tener en cuenta que hay en todo proceso espacios de autonomía, espacios de libertad. Y si es que estamos hablando de espacios de autonomía o de libertad, estamos hablando de que son espacios que son situaciones subjetivas que pueden ser ejercitadas por los y que el Estado no podría incidir, no podría entrometerse en esas esferas. Por supuesto, son situaciones que son ejercitadas en el marco de la legislación. Aquí lo que interesa bastante es saber cuánto es que el Estado puede limitar, de qué manera es que puede limitarlo, en fin. Esto, por supuesto, tiene que ver con si es que existe o no normas que limitan indebidamente la libertad de los ciudadanos o, en todo caso, que sí que se encuentra dentro de un margen adecuado. Por ejemplo, piénsese en una norma que pueda autorizar al juez a iniciar el proceso por una parte. Esto alguien diría, bueno, me suena muy extraño. ¿Cómo si un juez podría iniciar el proceso por otra parte? ¿No sería ahí un abogado en realidad lo que estaríamos hablando? Bueno, existen experiencias históricas en donde el juez podía iniciar de oficio el proceso. Y vean, en nuestro país no es que sea algo tan extraño. Si nosotros partimos de la premisa de que el proceso cautelar es un proceso autónomo, estructuralmente autónomo, pero funcionalmente vinculado al proceso de conocimiento, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el artículo 675A el juez puede dar medidas cautelares a favor de los demandantes en el proceso de alimentos.
siempre y cuando se cumplen una serie de requisitos. Bueno, esto significa prácticamente iniciar el proceso cautelar de oficio. Yo lo veo muy problemático, pero eso es una discusión diferente. En todo caso, eso es un poco el tema, ¿no? Se está transgrediendo la libertad del individuo cuando, por ejemplo, un juez inicia un proceso para el individuo. ¿No es acaso de que es el individuo, el ciudadano, quien tiene la libertad de iniciarlo o no? Ok, ese es justo un ejemplo para poder mostrar de que por lo menos un espacio de autonomía que existe en el proceso es el hecho de iniciarlo. Es el inicio, la decisión de iniciar por parte del ciudadano. Entonces, así como existe este espacio de autonomía, también hay otros espacios de autonomía que evidentemente son reconstruidos a partir de una interpretación de la legislación. No profundizaré mucho en este debate porque evidentemente eso me quitaría mucho el tiempo. Entonces, tengamos eso primero en cuenta. Hasta en el proceso penal, por ejemplo, existe el margen de libertad de las partes. El Estado no puede involucrarse, no puede determinar el contenido o el dónde, cómo o el por qué, en todo caso, se realizan estos actos. Esto evidentemente va a depender de cada legislación. Hay legislaciones que permiten al Estado una mayor incidencia, hay legislaciones que no dejan que el Estado incida tanto. El Código Procesal Civil, por cierto, más allá del ejemplo del artículo 675A, es un caso muy interesante que lo vamos a ver ahora. Hay que tener en cuenta también que cuando nosotros hablamos de proceso, como les anticipé antes, estamos yendo en realidad más allá de los márgenes del proceso judicial. De hecho, el proceso judicial, o mejor, el proceso civil, es un tipo de proceso judicial y el proceso judicial, a su vez, es un tipo de proceso. Cuando hablamos de proceso, esto también tiene, por supuesto, toda una explicación teórica, puede inclusive, al menos desde mi punto de vista, puede identificarse una concepción estructural de proceso y una concepción funcional de proceso, ¿okay? De lo que significa, de lo que es. De hecho, en la descripción yo les estoy poniendo, aquí abajo ustedes la pueden ver, les estoy poniendo un link a un artículo que escribí hace poco, el año pasado, en donde abordo la concepción estructural de proceso. Y ahí me cuido mucho de no restringir mi análisis al proceso judicial. Pero si lo queremos ver en palabras muy simples, al menos estructuralmente hablando, el proceso no es más que un procedimiento en contradictorio. Aquí estoy siguiendo, por supuesto, en palabras muy sencillas, sin querer complicar tanto la cosa, estoy siguiendo una tradición doctrinaria que viene de hace bastante tiempo. Particularmente, por ejemplo, autores como Elio Fazzolari o inclusive algunos autores brasileños como Haroldo Plínio Gonçalves, por ejemplo, que es bastante importante, o inclusive otros autores como Fred Giger Jr., por ejemplo, que también han problematizado bastante sobre esto. En todo caso, en el artículo que les coloco más abajo en la descripción, ahí ustedes podrán encontrar un poco más de este debate. Entonces, quedémonos que el proceso estructuralmente hablando, o sea, no estoy preocupado con para qué sirve, sino exactamente qué es, a qué responde, es fundamentalmente un procedimiento. Claro, es un acto jurídico, por supuesto, pero es un acto jurídico muy especial, un acto jurídico de formación sucesiva que se denomina procedimiento. Hay una dinamicidad implícita, hay en sí una secuencia de actos que, a pesar de que son varios, conforman un todo. Eso es una particularidad bastante interesante. Entonces, nosotros tenemos procesos en todo momento, en todo lugar, procedimientos en todo momento. Y de hecho hay procesos, o sea, procedimientos, que son tipos de procesos, un tipo de procedimiento, que tiene ciertas particularidades. El proceso arbitral, por ejemplo, tiene particularidades. El proceso administrativo, así llamado procedimiento administrativo trilateral, por ejemplo, es una parte contra la otra y la administración decidiendo, también tiene sus particularidades. La gran particularidad es que tiene normas que lo regulan. Entonces, esas son normas especiales bastante particulares. Los procesos que se siguen ante tribunales
que ejercen el poder jurisdiccional también tienen sus particularidades, pero nótese que tampoco es que sean homogéneos. Responden sí a un mismo concepto, creo yo, pero tienen diversas particularidades porque se estructuran de manera diversa, tienen funciones de manera diferentes inclusive, y en general puede ser moldeados fundamentalmente por el legislador. De hecho, cuando nosotros hablamos del proceso civil, estamos hablando propiamente de un proceso seguido ante tribunales con competencia, con poder jurisdiccional, son tribunales jurisdiccionales, con competencia en materia civil. Y cuando hablamos de competencia en materia civil, estamos hablando de una de que son, de que pueden conocer causas que se enmarcan dentro de lo que se conoce como lo civil. Y cuando hablamos de lo civil, también esto va a depender de cómo se organice el Poder Judicial, podemos estar hablando de una serie de cuestiones muy amplias, por ejemplo. Cuando hablamos de civil, normalmente estaría excluido materias como, por ejemplo, penal o como, por ejemplo, laboral o inclusive como familia, pero hay jueces civiles que pueden también ver temas de familias. Son, al menos en el Perú se le conocen como jueces mixtos. Y además, el juez civil es una especie de juez residual. O sea, él recibe todo lo que no es conocido por otros colegas suyos jueces. Pero en fin, esto tiene que ver mucho más con particularidades de organización, de competencias dentro del aparato estatal y particularmente dentro de la administración judicial. No interesa mucho. La cosa es saber de que cuando hablamos de un proceso civil, estamos justamente hablando de un tipo de proceso judicial. Y es justamente el proceso con el cual nos vamos a preocupar. Pero tengan en cuenta, una vez más, les insisto, que proceso judicial no es una tautología. Hay procesos que no son jurisdiccionales, hay procesos que no son estatales, hay procesos perfectamente que pueden ser privados y no hay ningún problema en ello. ¿Sí? Muy bien, entonces continuemos en nuestras lecciones para poder hablar de libertad y proceso civil un poco más profundamente. Vean aquí, asumamos una definición de libertad. Libertad como poder de elección entre alternativas comportamentales. Un poco eso es lo que les estaba mencionando. El ejercicio genuino de la libertad, titularizada, por supuesto, por los ciudadanos, no por el Estado, porque la libertad es una garantía, ¿cierto? La garantía es titularizada por los ciudadanos, consiste fundamentalmente en poder elegir de manera libre, de manera autónoma, entre cuáles son las consecuencias que yo quisiera para mis actos. Si nosotros lo llevamos al plano procesal, por ejemplo, yo sé o debo saber cuáles son las consecuencias de iniciar un proceso, o cuáles son las consecuencias de interponer un recurso, o cuáles son las consecuencias de alegar tal hecho y dejar de alegar tal otro, o de acompañar tal o cual prueba. Todo eso está enmarcado dentro de la libertad. Entonces, aquí nosotros nos vamos a preocupar fundamentalmente por quién inicia el proceso, quién alega hechos y quién conduce el proceso. Tres cosas, por tanto: inicio del proceso, hechos y conducción del proceso. Estas son lecciones que en la doctrina procesal tienen por lo menos un siglo. Y creo que más, porque ya estamos en 2020, vean. Mucho más de un siglo seguramente. Y los términos usuales, sobre todo la doctrina italiana, que emplea para poder referirse a este ejercicio de libertad, son los así llamados principios dispositivo e inquisitivo. Le he puesto comillas por razones que vamos a ver inmediatamente a continuación. Adelanto y les mostraré nuestro Código Procesal Civil inclusive, de que estas lecciones clásicas de la doctrina tienen su correlato en el Código Procesal Civil, concretamente en las normas, digámoslo así, que inspiran la regulación de todo el proceso en el Código Procesal Civil, concretamente las normas del título preliminar. Y específicamente los artículos 2, cuarto, segundo, cuarto y séptimo del Código Procesal Civil. Si ustedes desean, ya pueden ir abriendo su SPIG, ya pueden ir viendo de lo que se trata, pueden darle pausa al video si desean, pero
Ahora vamos a ver qué es lo que dicen estos artículos, pero primero vamos a hablar un poco qué es lo que entiende la doctrina cuando habla de dispositivismo e inquisitivismo. Por cierto, es un debate bastante largo, bastante complejo, que se puede ver desde muchas perspectivas, pero yo aquí me voy a quedar con una lección bastante clásica, que es un poco lo que les había mencionado. Nosotros podemos tener una partición adicional al lo que se entiende por principio dispositivo y principio inquisitivo. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de principio dispositivo, ¿sí? En sentido material, estamos hablando de quién inicia la causa y quién aporta hechos al proceso. En el principio dispositivo material, aquellos que inician la causa y que aportan hechos son las partes. Por el contrario, cuando hablamos del así llamado principio inquisitivo en sentido principio inquisitivo material, son las partes y el juez, son roles compartidos, o sea, eventualmente el juez podría iniciar el proceso o inclusive aportar hechos. Como les había mencionado, habían experiencias históricas que mostraban la existencia de este sistema, como por ejemplo el proceso soviético. Y sobre esto, Mauro Capelletti ha escrito bastantes textos muy interesantes a nivel de derecho procesal civil comparado. Por supuesto, nosotros podemos estar en desacuerdo con esto. Sin embargo, el hecho de que un sistema lo regule, pues es una opción propiamente de el legislador y en todo caso el constituyente del sistema. O sea, per se no es inconstitucional. En nuestro país, pues sí que lo sería, pero tal vez en otros países no. Ok, entonces, cuando hablamos del principio dispositivo en procesal, estamos hablando que la conducción del proceso, o sea, cómo avanza, en qué momento se puede suspender, cuándo, en todo caso, puede retrotraerse, y en general el control propio de la dinámica procesal corresponde a las partes. Este es el principio dispositivo en sentido procesal, ¿ok? Y el principio inquisitivo en sentido procesal opta por el juez como un conductor, digamos así, del proceso. Esto es un poco lo que nos enseña la doctrina. Si nosotros vamos a ver nuestro código y tratar de encajar en qué principio, entre comillas, estamos, entonces, ¿cuál será nuestra conclusión? ¿Ustedes ya han abierto su SPIG? Bueno, si han abierto su SPIG, pónganle pausa a este video y ya ahora sí, comiencen a leer esos artículos que les he mencionado, el segundo, el cuarto y el séptimo, y pueden de repente concluir en qué principio es el que hemos adoptado, ¿sí? Se los muestro entonces. Vean aquí. Un paréntesis. ¿Por qué SPIG? Bueno, porque SPIG tiene las normas actualizadas. Si bien las modificaciones del Código Procesal Civil no son tan usuales, vale la pena siempre tener presente que el Estado aquí siempre se preocupa por tenerlo todo actualizado. Yo sugiero que siempre consulten su SPIG. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos, si nos interesa el inicio del proceso, este artículo es muy importante. El artículo cuarto. El proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. Bueno, esto de acá nosotros ya lo discutiremos en su momento. Todo lo que tiene que ver con legitimación e interés procesal. Eso ya viene en las semanas posteriores. Pero vean que este adverbio es muy importante. Solo a iniciativa de parte. Esto quiere decir no otra cosa de que el juez no puede iniciar el proceso. Entonces, el hecho de que exista un artículo como el 675A, en donde se permite, se obliga, ni siquiera se permite, se obliga al juez a dar medidas cautelares a favor de la parte demandante de los alimentos, yo creo que hay problemas de parcialidad allí, pero al menos si el análisis lo dejamos en este plano infraconstitucional, o sea, en el plano del Código Procesal Civil, lo que tendríamos es una excepción y bueno, y es la excepción.
Solamente podría haber excepciones a una norma como esta con otras normas expresas. Aunque, claro, ahí los amigos de filosofía del derecho que son escépticos me pueden decir, no, ¿cómo así? No puede ser. Pero, en fin, estamos aquí en un curso bastante básico y yo les diría que fundamentalmente esa es la excepción que está prevista en nuestro Código Procesal Civil. Ahora, si nosotros nos preocupamos con quién puede ingresar hechos al proceso, la respuesta es solo las partes. Vean, por ejemplo, nosotros vamos más adelante en otros videos a hablar sobre el famoso iura no vicuria, que está regulado también en el artículo 7. Entonces, más allá de lo que dice esta primera parte del artículo, el punto es este de aquí, esta segunda oración. Sin embargo, el juez, ¿se entiende?, no puede ir más allá del peritorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Aquí, por ejemplo, hay una interpretación que me gusta mucho, que consiste en lo siguiente, que esta restricción, o sea, la prohibición, una norma prohibitiva dirigida al juez de no ir más allá del pedido petitorio, ni tampoco fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes, o sea, solo el juez puede juzgar con base en aquellos hechos que las partes le han llevado, no por tanto, en los que él podría haber llevado, podría conocer, no se limita solo a lo que tiene que ver con iura no vicuria, o sea, con esto que se dice, se entiende, aplicar el derecho que corresponde al proceso, ¿ok? Sino es una prohibición general, prohibición que debe respetar el juez en todo momento y en toda actividad. Por ejemplo, esto podría también tener un gran sentido si se habla de recursos. Si es que la parte alega o impugna, mejor, ciertos extremos de una decisión, el juez no podría decir, bueno, yo también voy a considerar el tercer extremo que no has impugnado. Alguien podría decir, oye, pero esto es el principio o también el efecto devolutivo. Sí, lo es, por supuesto, pero mi interpretación es de que está inspirado en esta restricción que existe en nuestro código, una restricción expresa. Entonces, la pregunta, ¿quiénes son los que alegan hechos? ¿Quiénes pueden traer hechos al proceso? La respuesta es solo las partes. Y de hecho acá, por ejemplo, nosotros podríamos también contrastar este artículo con el artículo 194, que es la prueba de oficio, una categoría bastante compleja, de hecho, sobre la cual he escrito algunas cosas y me interesa mucho. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrarles aquí? Quiero mostrarles justamente que esto de acá, vean, el juez podrá, más o menos dice el artículo, que el juez puede emplear este poder probatorio de oficio siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes. Cuando hablamos de fuente de prueba, fundamentalmente estamos hablando de hechos. Los hechos, por tanto, tienen que haber sido citados. Es una legislación, una terminología muy mala, ¿cierto? Pero citados, entiéndase que deben haber sido ofrecidos o incorporados por las partes, o alegados, que es un término más correcto, ¿no? Entonces, este artículo está en plena consonancia con nuestro artículo 7 del título preliminar, que nos dice más palabras menos, lo mismo. El juez no puede traer hechos al proceso, al menos el juez en el proceso civil. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, ¿quién conduce el proceso? Que es lo que tiene que ver con el principio inquisitivo o dispositivo, pero en sentido procesal. La respuesta la tenemos en el artículo 2, ustedes ya deben haberlo visto, seguro. La dirección del proceso está a cargo del juez, quien ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código. De hecho, una reflexión que se puede hacer, no la haré ahora, pero que podemos tenerla ahí pendiente, es que este código procesal civil le da bastantes poderes al juez de conducción porque parte de la premisa, como dice este artículo 3 del título preliminar, de que es el juez el gran responsable por que el proceso cumpla con sus fines. Concretamente, esto que se denomina finalidad concreta y esto que se denomina finalidad abstracta, que por supuesto tiene una discusión filosófica bastante fuerte, que no será hecha aquí. Entonces, los poderes de las partes de conducción del proceso están severísimamente limitados. Piensa las normas de suspensión del proceso, artículo 320 más o menos en adelante, en donde básicamente dice, bueno, las partes solamente pueden suspender el proceso por instancia 2 veces y hasta un máximo de 2 meses. 2 veces, máximo por 2 meses. El juez puede suspenderlo cuando quiera, por el tiempo que considera necesario.
Ese es un poco algo bastante claro de las diferencias que se hacen entre juez y parte respecto de la conducción. Entonces, si nosotros queremos responder la pregunta, ¿quién conduce el proceso civil en el Perú según el Código Procesal Civil? Clarísima la respuesta es el juez, definitivamente. Entonces, esta lección de la doctrina está debidamente plasmada en nuestro Código Procesal Civil. Dos consideraciones finales para poder ya terminar este video. Rigurosamente, estos principios, que por algo tienen comillas, no son principios realmente. En realidad, son simplemente modelos trabajados doctrinariamente a partir, por supuesto, de observación de otros modelos empíricos, ¿no? Se hace una reconstrucción y se coloca como modelos, si quiere, ideales, si se quiere. Entonces, siendo modelos, por tanto, tienen una concreción particular en cada sistema jurídico. Un ejemplo es el que ya les he mostrado. Si bien el Código Procesal Civil peruano señala que el inicio y la aportación de los hechos se da por las partes, solo por las partes, la excepción está en el 675A, ¿ok? Entonces, cada sistema se construye de manera bastante diversa. Y justamente cuando hablamos de estos modelos, por tanto, nos lleva a entender de que se trata realmente de modelos que distribuyen los roles en el proceso. ¿Los roles de quiénes? Bueno, evidentemente los roles de juez y partes. El juez tiene estas funciones, las partes tienen estas situaciones jurídicas que puede ejercer. Esto hace el juez, esto hace las partes. Insisto, los sistemas jurídicos pueden dar mayor peso al juez, menor peso al juez, mayor peso a las partes, menor peso a las partes. Yo les invitaría, por ejemplo, de que ustedes revisen el proyecto de reforma del Código Procesal Civil que está colgado en la página web del Ministerio de Justicia para que ustedes puedan ver qué tanto es que cambia esta distribución de roles entre el juez y parte. En mi opinión, cambia muchísimo. Cambia muchísimo, se le da claramente mayores poderes de conducción del proceso, de estructuración del procedimiento a las partes, fundamentalmente con la decisiva incorporación de negocios jurídicos procesales o también convenciones procesales. Pero esto es otro tema, hay varios autores que han escrito sobre esto. Ya haré un video hablando un poco sobre esto porque suena muy raro, como si negocios jurídicos procesales. A mí me enseñaron de que los negocios jurídicos solamente están en derecho privado. Error, no es verdad. Pero va a depender, por supuesto, que uno qué es lo que entienda por negocio jurídico. Si es que lee a civilistas hablando sobre negocio jurídico, se podría pensar de que la preocupación solamente está en ámbito civil, pero no. Hay otros autores que hablan sobre acto negocio jurídico con una preocupación mucho más general respecto de otras áreas del derecho, más allá de las del derecho privado. Muy bien, entonces, con esto, mis amigos, ya hemos terminado el video que tenía preparado para ustedes hoy día. Espero que les haya gustado y en el siguiente video vamos a entrar ya propiamente a lo que tiene que ver con demanda y pretensión para que ustedes puedan seguir aprendiendo y por supuesto voy a ya agradecerles de que dejen un like en este video y que también puedan suscribirse a este canal y a su vez de que puedan ver los videos anteriores y posteriores que vayamos a grabar respecto de este curso. Muy bien, nos vemos entonces. Un abrazo. Hasta la próxima.